Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Muchas personas viven como dormidas. Viven en un mundo lleno de fantasías, se hacen ilusiones, no están en contacto con la realidad. El sacerdote jesuita indio de Melo opina que la mística es un despertar a la realidad. Experimentar a Dios es despertar. La mística no habla solo de los iluminados, quienes están completamente compenetrados con la luz divina, sino también de aquellas personas que han despertado, que han revivido a través de su camino espiritual, liberándose de las ilusiones que se han forjado de la vida. Han despertado porque han encontrado a Dios. Dios mismo los ha despertado, sacudido a la vigilia. A veces este proceso del despertar es doloroso, tal como a veces nos resistimos a despertar y levantarnos por la mañana. Sería mucho más lindo continuar medio dormido, viviendo en un mundo de ensueños. Romano Guardini cuenta que en su juventud vivió como quien dice bajo una cobija. Vivía en un mundo propio, sin un verdadero contacto con la realidad. Recién durante su estudio universitario abrió los ojos a la verdad. Hay muchas personas que atraviesan este tipo de fases en las cuales no viven realmente, sino que transitan por un mundo de ensueño, un mundo irreal, que no tiene contacto con el mundo verdadero. Creer en el despertar de Jesús significa pedirle a Dios que nos despierte de nuestro letargo, que nos abra los ojos para que podamos reconocer la realidad. Hay muchas formas de sueño de las cuales Dios nos despierta. Está el sueño de la seguridad. Nos acunamos en seguridad, nos forjamos un preconcepto y no vemos que estamos en las manos de Dios y no en las propias. Aquí el sueño es un escape de la realidad. Hay quienes se quedan dormidos cuando la situación les es adversa. Están constantemente cansados y huyen refugiándose en el sueño. No pueden resistir la realidad. Una maestra tuvo que abandonar su trabajo sencillamente porque no podía salir de la cama por la mañana. No oír el despertador era evidentemente un escape inconsciente de la dura realidad, resistencia a aquello que la vida requería de ella. Intenta recorrer despierto el transcurso de este día. Obsérvate, mira, cuando huyes hacia las ilusiones, cuando te refugias en el sueño. Abre los ojos, mira la realidad tal como es. Despierta y levántate. Vive atento, derecho, erguido. Despiértate y levántate. Despertémonos y levantémonos, hermanos en Cristo, hermanos en Jesús, para poder compartir en plenitud este humilde espacio a la luz de la palabra, que con alegría vuelve a unirnos una vez más a través de Radio Fe Latina, en este encuentro semanal, en este lindo hábito que ya hemos ido realizando, hemos ido forjando entre ustedes y nosotros, encontrarnos cada 7 días en este punto del dial, para al menos en el mundo creyente, dedicarse a lo que verdaderamente es importante, reflexionar, rezar, acercarse y sobre todo tratar de poner en práctica, en movimiento, despiertos, en acción, la palabra que se nos es dada, esta palabra que es segura frente a tanta inseguridad, esta palabra que es fiel frente a tantas infidelidades, esta palabra que es paz frente a tanta violencia, esta palabra que es luz
frente a tantas tinieblas. Esta palabra que es vida, a la luz de la luz, vida frente a tantas amenazas de muerte. Una alegría entonces encontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina, compartir esta modesta hora semanal, pero hecha con la mejor predisposición que podamos tener para que este mensaje llegue de una manera lo más clara, lo más eficiente y eficaz posible, sin sobrelecturas, sin ninguna entre líneas, en un lenguaje directo, como está hecho indudablemente el Evangelio, como están hechos los Evangelios. Estamos promediando el mes de agosto, este octavo mes del año, y esta semana que entra, esta semana venidera, hemos de tener presente el lunes 12 de agosto a Santa Juana Francisca de Chantal, el martes 13 de agosto a los santos Ponciano e Hipólito, el miércoles 14 de agosto a San Maximiliano María Colbe, el 15 de agosto a nuestra Madre, que está presente en todas y cada una de las jornadas, en esta ocasión a través de la festividad de Asunción de María, el viernes 16 de agosto a San Roque, y el sábado 17 de agosto a Santa Beatriz de Silva. Como repetimos semanalmente, más allá de evocarlos, más allá de tenerlos presentes en nuestro calendario, en nuestro almanaque, estamos todos y cada uno de nosotros invitados, estamos todos y cada uno de nosotros llamados a caminar por las sendas de santidad, como lo han hecho quienes mencionamos y quienes nos han precedido en el camino de la santidad, al cual estamos todos llamados, de acuerdo a nuestras formas, de acuerdo a nuestros tiempos, a nuestros carismas y a nuestros talentos. Decíamos que promediamos el mes de agosto, 11 de agosto de este año 2024, 19º domingo durante el año, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, con el entusiasmo característico en él, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Y va muy bien, Fabián. Como de costumbre, vamos transitando el camino que nos marcó el Señor, el pan vivo que bajó del cielo. Esta expresión vamos a tomarla ahora centralísimamente, y la vamos a tomar siempre, por supuesto. Él es el pan vivo, el pan de vida, es la vida, es nuestra vida.
En Él está oculta la vida y la longitud de nuestros días. Vamos a recibirlo como tal, porque no hay otro pan vivo que bajó del cielo. Este es el verdadero pan vivo que bajó del cielo. Ahí está conversando Jesús con los judíos, en general con los israelitas, como habitualmente lo hacía, proclamando, predicando la palabra, enseñando. El maestro, el único, el que puede enseñar, el único que lo puede hacer, porque es el que verdaderamente conoce todo el tema de la vida, porque de la vida estamos hablando, y no estamos hablando de una vida diferente a otra vida, estamos hablando de la única vida, no hay dos vidas, esta es la única, la que procede de Dios, y la que nos ha comunicado el Dios que nos hizo imagen y semejanza suya. El que nos hizo para vivir como Él vive eternamente, en la felicidad total de una vida que como tal no puede tener nada más que la felicidad que propone aquel que nos da la vida, que nos da esa vida, el Dios de la vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Vamos a ver, claro, nosotros hemos leído y leemos, y en muchas oportunidades se lo ha hecho, y muchas veces por parte de distintos grupos, congregaciones, grupos religiosos, que han leído la palabra de Dios. Decimos la palabra de Dios cuando nos referimos al contenido vivo de la Biblia, ¿no es cierto? La sagrada revelación, la sagrada escritura. Sí, ahora uno diría, bueno, claro, se ha leído de muchas maneras, de muchas formas, a partir de muchas interpretaciones, sin duda, pero ¿se ha entendido? ¿Se ha recibido verdaderamente como Dios entrega esta palabra, este conocimiento? Entrega esta vida, porque la palabra de Dios es vida, y es vida permanente, y es vida eterna, y es vida para siempre. Claro, los judíos decían haber recibido el pan vivo, haber comido pan vivo cuando transitaban el desierto. Recordemos, leemos y a través del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, que se había liberado de la esclavitud en Egipto, transitó al desierto rumbo a una tierra, a la tierra prometida. Y en el camino del desierto rumbo a la tierra, claro, parece que habían aparecido múltiples enfermedades que conducían a la muerte. ¿Y cómo liberaba al Dios de la muerte? Conforme al criterio con que recibían el elemento liberador que recibía el pueblo de Israel de parte de su Dios. Y recibían el maná, un pan bajado del cielo, llamémosle pan, sí, un bocado sin duda, ¿no? Que conforme a lo que entendían y leían en la ley que regía la conducta del pueblo liberado de la esclavitud, sí, era un pan que liberaba de la muerte que aguardaba en el desierto. Un pan vivo, un pan para la vida. ¿Era verdaderamente un pan para la vida? ¿Un pan que preservaba la vida? ¿El pueblo de Israel comió de ese pan? ¿Se libró de la muerte o murieron también? Bueno, este es el punto, ¿no es cierto? Acá nuestro Señor Jesucristo, que se presenta a este pueblo como el verdadero Mesías, liberador, ungido, prometido, que liberaría totalmente a su pueblo, que lo liberaría de la muerte, que nos traería la plenitud de la vida eterna, plena, liberadora. Una vida que estaba en Él, que era Él porque era Dios, Hijo de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el elegido, el enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud de la muerte. Este Mesías estaba ahora en medio del pueblo. Se había cumplido el tiempo en que el Mesías estaría presente, aquel que traería la verdadera liberación, aquel que traería la vida prometida por la palabra de Dios, por el mismo Dios, aquel que era el mismo Dios, el Hijo de Dios, estaba en medio de su pueblo. ¿Y qué decía?
Fíjese, frente a la convicción de los israelitas de que habían recibido el maná, el pan vivo que había bajado del cielo, entendían ellos que ya estaban liberados porque ese pan ya había venido a ellos, y durante el transcurso por el desierto rumbo a la tierra prometida, en aquella primera incursión, que sabemos los condujo a la muerte, porque finalmente no vivieron, ¿no es cierto? Lo que les hace ver aquí Jesucristo es eso. Moisés Moisés era el intermediario, el mediador de ese pueblo entre Israel y Dios, no les dio pan vivo, porque vuestros padres comieron ese pan, ese maná en el desierto, y sin embargo murieron. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Yo soy el pan vivo. El que coma de este pan verdaderamente vivirá. Ahora sí. Eres el pan vivo. ¿Eres el pan vivo realmente? ¿Le creen a Jesús? ¿Le creen al Mesías? ¿Creen que este sea el verdadero Mesías? ¿El verdadero enviado del Padre? ¿El verdadero Hijo de Dios? ¿El verdadero pan que bajó del cielo? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan no morirá, vivirá para siempre. El que coma de este pan. Claro, los judíos hacían una especulación al respecto, y fíjese que desde el punto de vista humano y muy racional, evidentemente hay una lógica que, si vamos a analizarlo con ese criterio, verdaderamente limitado y bastante limitado, y bastante sometido a muerte, porque en general estas palabras procedían de alguien que realmente, estaba diciendo cosas que humanamente uno dirá no es posible cumplirse, ¿no? Y sin embargo, fíjense, los judíos creían en el maná, creían que Moisés los había liberado, que era el verdadero pan vivo, y descreían de este Jesús. Al que sabemos, nosotros conocemos toda la historia, hermanos queridos, de la liberación hecha por nuestro Señor Jesucristo de toda la humanidad, y creemos verdaderamente porque hemos vivido, estamos viviendo. Hay realidades que usted las va a conocer, y la única manera de conocerlas cuando verdaderamente las vive. No basta con especulaciones, ¿no es cierto? Muchas veces con interpretaciones desde el punto de vista intelectual, profundas muchas veces, sin duda, sí, muy elevadas, pero que no alcanzan a mensurar el tamaño inefable de este misterio que viene a revelar aquel que dice que Él es el pan vivo que bajó del cielo. El mismo que dice ser el pan vivo es el mismo misterio que viene a nosotros. Es el mismo misterio que no entendemos. Uno diría muchas veces, sí, somos partícipes del mismo, por costumbre, aunque más no sea. Pero lo entendemos, previamente lo creemos, realmente lo vivimos. Realmente tenemos la experiencia viva de este fenómeno único que solamente puede protagonizar aquel que es verdadera vida y verdaderamente aquello que afirma ser la vida, que afirma ser el pan vivo, que afirma ser el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan, dice el Señor a los judíos, si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive y cree en mí, no morirá jamás. Fíjese, el que cree, parece que la cuestión es creer verdaderamente, ¿no es cierto? Creer aquel que dice, que afirma que Él es el pan vivo, que aquel que se sustenta con este alimento ya no morirá. Nos dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que este pan lo va a levantar de esa muerte. Sí. Eso que llamamos la resurrección, sí. El que dice y afirma ser la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Y la vida consecuente, la vida eterna. Agregamos esto ahora. Porque es una vida que nunca deja de ser. Es una vida que procede del alimento esencialísimo, del alimento divino, de Dios mismo que es nuestro alimento.
de la vida, que es el alimento para neutralizar tanta muerte que nos habita y tanta muerte que preside una existencia inútil, en tanto y en cuanto no nos liberemos de ella por la fe verdadera en aquel que afirma ser el pan vivo y el cual debemos realmente ingerir con la misma fe con que él lo afirma y que nosotros podemos llegar a creerlo y verdaderamente ser finalmente alimentados por ese pan vivo, verdaderamente pan vivo como afirma ser. El Señor de la vida. Si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, hermanos, atentos a esto, y si vive porque ha creído, y si vive, no morirá jamás. La vida es eterna, la vida es permanente, no hay muerte para aquellos que verdaderamente viven vida de Cristo resucitado. Aquellos que verdaderamente creen en aquel que es la resurrección y la vida, que es nuestra resurrección y nuestra vida, aquel que viene a liberarnos de la muerte, aquel que es el alimento para la vida. Pero creemos esto. Claro que es la clave, claro que es el punto centralísimo. ¿Creemos verdaderamente? Porque usted dice, sí, yo creo realmente, y encuentra una lógica en las palabras de Jesús. Muchos la encuentran, muchos no, claro, ustedes la cuestionan, pero los que encuentran, y sí, tenemos que vivir, hacer como el Señor nos dice, sí. Pero vivirlo significa verdaderamente meterse directamente en la esencia de esta enseñanza hasta encarnarla, hasta vivenciarla, vivirla plenamente, de una manera profunda, densa, total, excluyente. Vivir vida de Cristo resucitado. Aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, ahí está el tema. Ahí pasa la vida porque cree. Y si vive, no morirá jamás. No morirá jamás. Si cree. Hermanos, nosotros acudimos al banquete eucarístico, ¿no es cierto? La presencia del Señor, el pan vivo que bajó del cielo, el alimento esencialísimo para la vida y para la vida plena y eterna. Lo recibimos con fe. Verdaderamente obramos como el Señor nos dice. Porque esto quiere decir que creemos entonces. Fíjese, el que está muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A partir de la fe usted comienza a levantar una vida nueva. Y finalmente va a obtener esa vida. Porque esa vida es Dios que baja a usted, que viene a usted. Y que usted lo recibe por la fe. Y la fe quiere decir que usted hace como Él dice. No simplemente que conoce, oye y proclama, pero no obra. Si cree verdaderamente, usted obra. Y cuando usted cree verdaderamente, entonces usted encarna. Y cuando usted encarna la vida, usted vive. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y es vital, hermanos. Creer verdaderamente. Y si cree, no morirá jamás. Y esta es la vida eterna y la longitud de nuestros días, que es la plenitud de esa longitud, porque es una vida plena y eterna, definitiva. Fíjese que todos aquellos que realmente hemos recibido la palabra del Señor, la hemos creído a partir de una fe cierta, concreta, de una fe que procede de Dios, porque es un don de Dios, es una donación de parte de Dios. Y creerle a Dios es creerle a la vida y recibir la vida. Pero creerle verdaderamente, como acabamos de decir, realmente obrar con esa convicción plena, absoluta, excluyente, total, de esto que Jesús, Dios en Cristo Jesús nos está diciendo. Él es el pan vivo. Él es el pan que nos alimenta, Él es el pan de la vida, Él es la vida en nosotros. Fíjense, hermanos queridos, es el Señor
Uno diría, bueno, pero aún en el tiempo todavía estamos sujetos a muerte, estamos en el tiempo de la fe. Evidentemente vamos a partir de este cuerpo, pero todo lo que hayamos hecho por medio de este cuerpo, en conformidad con esa fe que el Señor nos dona, si somos fieles o no a la misma, si vivimos esa vida que llamamos, y podemos llamar mientras estamos en este tiempo, en este cuerpo y en este mundo, vida de Cristo resucitado, a la vida de aquel que verdaderamente cree en el Señor y obra como Él nos dice, y obramos como Él nos dice, vida de Cristo resucitado. Y si vive y cree en mí, vida de Cristo resucitado, no morirá jamás, la vida está en Él. Y fíjese que la vida está en nosotros, hermanos queridos, y podríamos decir que está de una manera presentista y escatológica también, plena, diríamos, en el presente. Uno diría, en este tiempo presente, sí, en este tiempo, en este cuerpo, en este mundo, sí. Está en nosotros presente esa vida que es eterna, esa vida que es para siempre, que usted no la pierde, que usted realmente la misma ha creído, ha recibido con esa fe con que recibimos al Señor, que es nuestra vida y es la vida presente en nosotros, aquí y ahora. Y decimos también que tiene una presencia escatológica, porque sí, cuando hablamos nosotros de los tiempos finales, cuando hablamos sí de la consumación consumación sí de nuestra vida, la plenitud de la misma, ya la tenemos como primicia. Y una primicia que nunca deja de ser. Una primicia que ya nos anticipa toda una felicidad que es difícil de explicar, y diríamos que es inefable, hermanos queridos, porque no hay términos humanos suficientes como para poder abarcar, ¿no es cierto?, la definición de una felicidad que va mucho más allá, inclusive de cualquier imaginación y hasta imaginaria muchas veces humana, ¿no es cierto?, de tratar de visualizar de alguna manera qué puede ser la plenitud de la felicidad cuando ésta la hayamos alcanzado. Algo que excede, sí, que excede a un pensamiento meramente humano y por lo tanto limitado, natural. Fíjese que usted está viviendo tantos términos que solemos utilizar, hermanos, cuando hablamos de la Eucaristía, porque en definitiva el Señor es Eucaristía. ¿Se da cuenta? Hablamos de Eucaristía y estamos, sí, en un solo término, entonces sintetizando todo esto que estamos diciendo, sí. El Señor es Eucaristía, por supuesto, sí. Y esa plenitud de vida que ya alcanzamos a ver y a disfrutar, aún estando en este mundo y en este tiempo, hermanos queridos, es algo que nunca se ha de perder en nosotros. Es algo que ya se conserva para la eternidad y en la plenitud de la misma, ¿no es cierto?, con todo aquello que implica el decir en la plenitud, una plenitud que es tan abarcativa que en ese sentido también, volvemos a decir, excede muchas veces hasta la más elevada imaginación humana, entiende a imaginar precisamente la plenitud de una felicidad que solamente está en Dios y que Dios alcanza en cada uno de aquellos que realmente, bueno, expresan esa fe eucarística en el Señor de la vida, en ese pan de vida que viene a nosotros, el pan vivo que bajó del cielo. No hay otro pan, hermanos, no hay otra vida. Esta es la vida de Cristo resucitado, es la vida del Señor, que es camino, verdad y vida en todos aquellos a los cuales alcanza y por los cuales son alcanzados. Porque nadie viene al Hijo sino es enviado por el Padre. El Padre Celestial, el Padre que nos envía al Hijo, el Dios eterno, el Padre nuestro que está en los cielos, es el que nos envía al Hijo. Y nos envía al Hijo cuando advierte en nosotros el sincero hambre de vida, el sincero, verdadero hambre de vida. ¿A dónde nos envía? Nos envía al lugar del pan vivo, nos envía
a poder saborear ese pan, alimentarnos con ese pan, con el único alimento que es vida y que va a alcanzar para satisfacer la necesidad imperiosa que tenemos en ese momento. Dijimos al principio, no hay otro alimento, no, este es el único, el verdadero pan de vida, y pan para la vida, y pan vivo. Y el Padre lo da con generosidad, lo da con amplitud, lo da a todos aquellos que se acercan. Nadie va al Padre si no tiene hambre, pero este hambre esencial, este hambre de paz, de justicia, este verdadero hambre para la vida. Y el Padre satisface, porque el Padre nos da ese pan vivo que bajó del cielo, hermanos, ese pan celestial, ese que saboreamos, ¿no es cierto? Y que constituye para nosotros, como sabemos y repetimos siempre, este alimento esencialísimo, sin el cual no está la vida y en el cual está así vida y plenitud de la misma para siempre. Muchas cosas podemos decir al respecto, Fabián, Bueno, hemos dicho y lo seguimos diciendo y lo seguiremos diciendo y comentando durante el curso de todo este año, por supuesto, este año litúrgico, como hacemos todos los años, Fabián. ¿Qué te parece? Bien, clara la introducción, como siempre hay muchas cosas para preguntar, vamos a hacer una y después la pausa musical. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora yo he bajado del cielo? ¿Sí? Y mientras leía este versículo, Miguel, se me ocurría preguntarte o relacionarlo con un evangelio de semanas atrás, un mes atrás, una cosa así, donde también Jesús era cuestionado por quién era, de dónde venía, por su procedencia. ¿Acaso no conocemos a su madre, a sus hermanos? ¿No viven acá con nosotros? ¿Cómo puede ser que cure enfermos y expulse demonios, etcétera, etcétera? ¿Sí? Estaba de alguna manera cuestionado, no sé si el término es bajo sospecha, pero de alguna que otra manera se sentía como interrogado, como dudado. Su procedencia hacía que la gente, por ahí como solemos decir nosotros, lo echara de menos, Miguel. Digo, porque no es hijo de José, pero lógico, ¿de quién va a ser hijo en última instancia? Ponele, ¿sí? Digamos, ¿cómo es esto que Jesús de alguna manera estaba como cuestionado por su procedencia? En aquellas veces curando enfermos, expulsando demonios, y ahora con esta afirmación: yo soy el pan bajado del cielo, Miguel. Si vos te referís a una ocasión en que hemos visto también partes de este evangelio, claro, sí. Jesús era juzgado en conformidad con el límite del criterio humano. ¿Qué conocían los judíos respecto de Jesús? Y aquello que decían, sí, que Jesús era de Nazaret, efectivamente, y que el padre lo conocían bien, y vecino, José, el carpintero, la madre María, las hermanas de Jesús que estaban ahí, vivían ahí, la conocían. ¿Cómo va a decir que es el pan vivo que bajó del cielo? Bueno, no entraba esto realmente ni en la más elevada de las fantasías de todos aquellos que lo habían escuchado. ¿Jesús era cuestionado? ¿Era desconfiado? Sí, por supuesto. No se le creía. A Jesús lo tomaban, inclusive te digo más, lo tomaban por un loco inclusive. Las palabras de Jesús no entraban ni lejanamente en el entendimiento de aquellos israelitas que decían conocerlo y que conocían de Jesús y a Jesús, y conocían de él las cosas que podemos conocer nosotros desde el punto de vista del humano y limitado conocimiento inmediato de las personas que son cercanas en
en este mundo, a nosotros mismos, en los lugares donde viven, las actividades que llevan a cabo, aquellas cosas que les vemos hacer muchas veces, les escuchamos decir, en fin, pero son todos de suyo, ¿no es cierto?, testimonios humanos de parte de una persona que es como nosotros, y que uno lo que puede mensurar de los mismos es que es una persona como nosotros. Puede ser una buena persona o no, puede ser un vecino de nuestra simpatía, una buena, pero de todas maneras no es pan vivo que bajó del cielo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que bajó del cielo? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué se cree que es? Recordemos que en aquella oportunidad, la primera en que fue descreído totalmente de los vecinos de Nazaret, cuando fue ya en su carácter profético comenzando su misión, nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, bueno, ¿qué decían respecto de Jesús? Y decían tantas cosas que finalmente le hacen exclamar a Jesús: bueno, nadie es profeta en su tierra, ni entre sus parientes, ni en la casa de sus padres, no, nadie es profeta. Profeta tiene que venir un señor desconocido que vaya a saber de dónde viene, que aparece, que dice cosas que están más allá a lo mejor del inmediato entendimiento humano, pero que llaman la atención y pueden hacer llegar a pensar que se trata de una persona que viene de un lugar lejano a traer un mensaje diferente, extraño, mayor, etcétera, etcétera. Pero el caso es que Jesús no estaba dentro de esa medida, ¿no es cierto?, que podían alcanzar a evaluar los vecinos de Nazaret. Por eso Jesús, vos me decís, era cuestionado, absolutamente, claro. No era creído, para nada. Era tomado por un loco inclusive, ¿sí? Así, las cosas que dice Jesús, y que sabemos las va a decir a través de su enseñanza eterna, y la va a mostrar, y la va a mostrar en cada uno de aquellos que verdaderamente se acerquen a él y le crean lo que está diciendo. Esas cosas no entran en el límite de la medida del entendimiento humano, por lo tanto no son creídas, como en el caso de Jesús, al cual no se le creyó. Fabián. Muy bien, ahora sí llega el momento que descansa el señor Miguel Carrera, merecido por cierto. Trabaja Silvia Patricia, que trabaja a lo largo de todo el espacio, y más también. La música, Javier Bru, para darle vida al mundo. La pausa musical desde Radio Fe Latina, iluminando el texto que la liturgia nos ha propuesto para este 19º domingo durante el año, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. La música entonces para darle vida al mundo, Javier Bru. Allá vamos. El pan del cielo, si lo vimos crecer, hijo del carpintero, y su madre es María, es Jesús Nazareno. Lo criticaba, mas respondió: nadie puede venir a mí si mi Padre que me ha enviado no lo atrae hacia mí. A ese yo lo resucitaré el último día. Y está escrito, sus discípulos serán todo el que escucha la palabra de mi Padre. Ese pan que yo les voy a dar es mi carne, para darle vida al mundo. Solo no hay
que de Dios ha venido, solo Él ha podido al Padre ver. Les digo en verdad que la vida eterna, quien tenga fe, la encontrará. Quien comió el maná ya muerto, mas quien coma de este pan, para siempre vivirá. A ese yo lo resucitaré el último día, y está escrito: sus discípulos serán. Todo el que escucha la palabra de mi Padre viene a mí, viene a mí. Y ese pan que yo les voy a dar es mi carne, para darle vida al mundo. Bueno, muy bien, Javier Bru, entonces, para darle vida al mundo, la canción que ilumina el texto que estamos reflexionando, que está reflexionando el señor Miguel Carreras con el entusiasmo que lo caracteriza, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51, en este 19º domingo durante el año. A ver, yo soy el pan bajado del cielo, ¿sí? Y el texto, en estos 10 versículos, se completa: yo soy el pan vivo bajado del cielo. A ver, el pan bajado del cielo, pero a su vez en uno de esos versículos aparece vivo. ¿Vivo por qué? Porque Él está ahí, porque está presente, Miguel. ¿A qué remite la palabra vivo? y acá tenemos la gran diferencia que está estableciendo el Señor en este discurso a los suyos, a los israelitas. Él es el pan vivo que bajó del cielo, porque Moisés, contrariamente a lo que creían los israelitas, no les había dado pan vivo. El maná que recibieron de los cielos, en el sentido escriturario, ¿no es cierto?, lo comieron los israelitas en el tránsito por el desierto cuando surgía la muerte entre ellos, las plagas que generaban esa muerte. Y ese pan no evitaba la muerte, porque sus padres, les aclara Jesús a los israelitas, comieron ese pan, comieron el maná y sin embargo murieron. No era pan vivo. Pan vivo yo les daré. El pan vivo que yo les voy a dar será mi carne para la vida del mundo. Mi carne. El que come mi carne sí, pero el que no come mi carne no recibe el pan vivo. Y el que recibe el pan vivo es aquel que es conocido por el Padre, aquel al cual al Padre lo envía, porque el Padre sabe quiénes son los que tienen verdaderamente hambre. Podríamos agregar, ya a la luz del contexto de toda la Escritura Sagrada, hermanos queridos, el que tiene hambre y sed de justicia, sí. Es un hambre muy particular, muy especial, es un hambre que es inmediatamente asistida por el Dios de la vida, el que nos da el verdadero pan vivo. Por eso tenemos que aclarar que es pan vivo, no era pan vivo el maná. Los israelitas comieron ese pan y murieron. El que coma de este pan, dice Jesús, no morirá jamás, vivirá para siempre. Y yo lo resucitaré en el último día, en el día postrero. Quiere decir que la vida está garantizada. Hablamos recién en la pregunta anterior, Fabián, a propósito de lo que finalmente significaba este pan vivo, ¿no es cierto? La carne del Señor y la sangre de Cristo. Sí,
significaban ¿qué cosa? Vida, y vida eterna, y vida terminal, vida definitiva, la verdadera vida, no hay otra. Esta es la vida que el Señor nos da, la vida eterna, feliz y gloriosa, la vida en Dios, la vida de Cristo resucitado, la vida que escatológicamente consumamos en esta realidad última, que es el hombre verdaderamente recuperado para la plenitud de esa vida, efectivamente. ¿Y quién es la plenitud de esa vida? Es Cristo en cada uno de aquellos que lo reciben. Vamos a seguir sintetizando quiénes lo reciben: aquellos que verdaderamente le creen. ¿Y quiénes son aquellos que verdaderamente le creen? Aquellos que previamente tienen hambre y sed de justicia, que son enviados por el Padre porque el Padre ve en ellos el hambre esencial. ¿Y a dónde los envía el Padre? Los envía a nutrirse del pan vivo que bajó del cielo, que viene del Padre, es el Hijo del Padre. El Padre los envía al Hijo, y el Hijo los recibe. Y si nosotros hacemos como el Señor nos dice, recibimos la vida, la plenitud de esa vida. Recibimos ese verdadero pan vivo, el verdadero pan para la vida. Y esta es la consumación de todo el trámite, todo el proceso que Dios hace para recuperar la vida perdida en Adán y recuperada por su Hijo, que es el pan vivo que envía el Padre a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, por el infinito amor con que nos ama desde el principio, desde el cual es precisamente este pan vivo, este verbo de Dios, esta palabra de Dios que encarnada resulta el alimento indispensable, esencialísimo, necesario para la vida y la vida en plenitud. Fabián. Bien, hay una diferencia sustancialísima entonces de este pan vivo bajado del cielo en Jesús y el maná que envía Moisés, que saciaba temporalmente el hambre, era algo más terrenal, y esto, la afirmación de Jesús, es una propuesta mucho más abarcativa y mucho más celestial, digamos, vida eterna, vida para siempre, alimento para siempre, ¿sí? Y es vida eterna, precisamente lo que vos decís, Fabián, vida eterna, y uno diría, ¿por qué la vida? Y no puede dejar de ser eterna. La vida es vida. Y si es vida de Dios, es vida de Cristo resucitado en nosotros, por nosotros, para nosotros. Y comprobable que por cada uno de nosotros, precisamente en la misma experiencia, al realmente alimentarnos con ese pan. Vos fíjate que es una hermosa experiencia el recibir el alimento beatífico, el de la vida, el pan de vida, porque cada vez que acudimos nosotros, por ejemplo, vamos a ir a la mesa eucarística, recibimos ese pan con fe. Sí, recordemos siempre esto, Fabián, El que cree en mí es el que verdaderamente obra, el que encarna esto. Porque si no encarnamos esto todavía no podemos decir que en el principio, que es el verbo, ese principio viene a nosotros, se instala en nosotros, y como principio en nosotros, principia en nosotros esa vida que es desde el principio. Esa vida que implica el verbo que viene a nosotros, que es en el principio, el verbo era en el principio, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y todo lo que hizo fue hecho por el verbo, y nada de lo que existe llegó a existir sin la actividad del verbo de Dios. Viene a nosotros el principio de la vida, sí, y otra vez está la vida, y otra vez disfrutamos esa vida y la vivimos. Y tener conciencia de una vida que verdaderamente se está viviendo es tener desde ya una experiencia escatológica, como decíamos recién, una experiencia finalista, digamos, ¿no es cierto? Y uno diría, bueno, pero entonces el Señor nos resucita en el último día. Sí, es como el último día siempre. Es la consumación de toda la actividad creadora, y creadora desde el amor y para la vida en el amor por parte del Dios del amor. Fabián. Yo soy. Vuelve a aparecer Jesús mencionándose a sí mismo como yo soy, Miguel. Sí. ¿Qué es esto? Es el énfasis del ser, de aquel que afirma lo que es. Porque Él es. Ese término, yo soy.
Vos fíjate que es absolutamente abarcativo, es la definición misma del ser en sí, del ser por sí, del ser. Esa afirmación, ese énfasis, esa seguridad, procede del mismo ser que se autoafirma. Y uno diría, ¿se autoafirma? No, afirma lo que es realmente, sí. Y sería autoafirmarse, sí, porque se afirma a sí propio, porque es en sí propio. Y ese nunca deja de ser. Yo soy, él lo dice el Señor. Y soy además, yo soy en todos aquellos que son en mí. Y uno dirá, que son por mí, sí, y yo soy en ellos. Misterio de unidad, misterio del Padre y el Hijo, misterio que también el Creador y la criatura. Es un misterio que Dios consuma en todos aquellos en los cuales afirma el yo soy, es creído como yo soy, porque Él es en cada uno de aquellos donde realmente es la vida, es el principio. Está otra vez el principio que es la vida, la plenitud y consumación de la misma vida. Fabián. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el maná comieron el maná y murieron. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. ¿Sí? A ver, yo no puedo decir Jesús, no puedo ir a Jesús si es que primero el Padre de alguna manera no me llama, no me nombra primero, no se acerca a mí como para que vaya al Hijo. Miguel, ¿cómo entender esto? Nadie ha visto al Padre. Claro, fíjate vos, Fabián, lo decíamos recién. Nadie ha visto al Padre si previamente no ha sido visto por el Padre. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Claro, ¿te das cuenta? A los que primero conoció el Padre, Dios, a esos también llamó. Y a los que llamó también eligió. Y a los que llamó y eligió justificó. Y a los que justificó santificó. Finalmente, fíjate vos. Y a los que santificó ha de glorificar. La misma gloria del Padre, que es el Hijo. Entonces la plenitud del Hijo, la vida, yo soy la vida, está en aquellos que son convocados por el Padre, llamados por el Padre, fieles al Padre, y reciben al Hijo. Y al recibir el Hijo reciben la plenitud del Padre, la plenitud de la vida. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. El misterio de unidad entre el Padre y el Hijo, sí, la plenitud de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el que unifica, sí, por supuesto. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Todo Dios en aquel que recibe la vida y finalmente llega a ser vida. Vida en el que es todo en todos. No es un jeroglífico ni algo que no se puede entender, Fabián, hasta más se puede entender bastante bien. La plenitud de un Dios que es totalidad, que es eso, que es plenitud y que es todo, porque fuera de la totalidad que es Dios no hay otra totalidad. Él es la totalidad de la vida. Es vida, es la vida. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Claro. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y lo está diciendo el Señor. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Claro. A ver, esto, ¿cómo lo tomamos? ¿Como una promesa de Jesús? ¿Como una afirmación de Jesús? Es una afirmación y es una promesa. Él promete lo que nos va a dar realmente. Y cuando promete dice qué es lo que nos va a dar. Y que cuando dice qué es lo que nos va a dar, está diciendo lo que dice siempre, que Él mismo se nos va a dar. Yo soy el pan vivo. El que coma de mi carne vivirá para siempre. El que coma de este pan. Yo soy el pan vivo. Yo soy lo que me doy.
Y yo soy lo que me doy, y como me doy la totalidad en cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes tenga la plenitud de lo que yo doy, que es la plenitud de mi ser, que soy yo. Yo soy en aquellos que me reciben, sí. Yo soy la plenitud, la totalidad. Bueno, podría ser... ¿Qué es lo más importante de este texto, Miguel? Yo diría que... ¿Qué consideras lo más profundo y lo más importante? Creo que hemos dicho así rápidamente, claro está, no hay demasiado espacio para explayarnos mucho más, Fabián, pero sí creo que lo esencial lo dijimos, y lo más importante es todo lo que acabamos de decir, me parece, Fabián, y es lo que nos dice el Señor, ¿no es cierto? Yo soy la vida, yo soy el pan vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre, vivirá para siempre. Yo soy la vida. Bueno, el yo soy de Jesús, ¿no es cierto? Es que Jesús al yo soy le agrega aquello que es Él. Y Él es el yo soy, y Él es el todo. Yo soy el todo y en todos. Más que eso no puede llegar a decir. Y lo dice. Lo dice porque es la manera de que se lo pueda entender, y cuando se lo puede entender se lo puede creer y recibir. Y al recibirlo ya definitivamente la fe está instalada totalmente en nosotros. Ya es lo que creemos. Ya somos lo que creemos, Fabián. Bien. Miguel, cerca de la despedida, compartiremos, si te parece oportuno, la carta de los Efesios, que también forma parte de la liturgia de este 19º domingo durante el año. Carta de los Efesios en su capítulo 4, versículos 30 hasta el versículo 2 del capítulo 5. Y me parece fundamental, Fabián. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Vivan en el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. ¿Y qué puedo opinar yo, Fabián? Está todo dicho, Ha perfeccionado. Ha dicho San Pablo cosas que también balbuceamos nosotros. Pero fíjate vos con qué autoridad. Realmente, sin duda, el Espíritu Santo habló en Pablo, Y bueno, esto resume lo que queremos decir. Lo que decimos en realidad, Fabián, Quedémonos con esta idea paulina, que no es de Pablo, es del Espíritu, es de Dios, por supuesto, compartida por Pablo y por lo tanto, suscripta por Pablo y vivida por Pablo y en Pablo. Y por nosotros en esto que recibimos también. Finalmente, mirá, qué regalito, ¿no? Qué hermoso presente de parte del Señor. Bien. Señor Miguel Carrera, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que es un gusto habernos encontrado contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Que tengan la más hermosa de la semana, junto con María en su asunción el próximo 15, el próximo miércoles. Y si el Señor así lo desea y lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días Aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, si Dios quiere. Si Dios quiere, ante Dios siempre quiere la vida, siempre quiere lo mejor, siempre nos quiere. Será entonces hasta el próximo domingo, Fabián. Un abrazo muy grande para vos, para toda tu gente, para toda la audiencia. Bendiciones. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.